Marisol, Joselito, Melody, el niño egiptólogo de Crónicas Marcianas, María Isabel, Carlitos en el Cuéntame, Abraham Mateo, el niño trompeta, Edu, el de Hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿Qué tienen en común todos ellos, además de ser excelentes personas? Pues que alcanzaron la fama en la más tierna infancia. Y aunque corrieron más suerte que Macaulay Culkin o que Demi Lovato, suponemos que ser celebrities menudas tuvo que tener lo suyo. De todo ello hablaremos hoy en Gameplays. Esta es la juventud del Papo. Darío, que tú también te hiciste famoso cuando eras un bebé casi. Bombay. No. Ya tenía los huevos negros. O sea, tenía esos huevos negros. Sí, hombre. Darío, te has puesto esa chaqueta como para intentar... ¿Has visto? Claro, para intentar suavizar un poco tu edad. ¿Has visto? En verdad parezco un poco mono con chaqueta, pero bueno, mira. Tío, qué fuerte el programa de hoy, ¿eh? Yo no te digo nada, ¿eh? Vamos a tirar un poquito de nostalgia, también vamos a tirar un poquito, pues eso, de juventud, de todos aquellos chavales que nos acompañaron y nos acompañan en la juventud y en la adolescencia y de pronto, pues ellos también se hacen mayores y pasan cositas, así que te hemos preparado pues un billete al efecto para que te enteres de lo que va la vaina. Bueno, pueden ser majos, pero desde fuera son cafés, todos. Bueno, Currito un poquillo. ¿Y los Capdevila? Somos de las Capdevila, pues mira, visto desde, o sea, la zona, ¿sabes lo que es más? Todos hemos sido testigos de la trayectoria de alguno de esos niños que saltaron a la fama. $1 million for your next movie. Wow. En algún momento de su infancia. Hemos seguido de cerca su cara pública. ¡Hostia, pilotos! La construcción y la evolución de un personaje. Contigo, de pronto me siento feliz. Con 16 años hacer 3 promociones seguidas, estar hasta en la sopa y que todo el mundo te conozca, no puedas salir a la calle casi. Quería agradecerle este Goya, especialmente a Chero. Y quizá hemos pasado por alto la realidad que se ocultaba entre bambalinas. Chaval, ladrones de infancia, grupos secretos, gente que cree que el dinero, respeto... Al fin y al cabo, son niños como los demás. Acabo de cumplir 13 el día 7 de este mes. ¿Y qué estudias? Yo primero de eso. ¿Primero de eso? Pero a la vez estudio inglés, alemán, francés, árabe, hebreo, egipcio, también estudio un poco de cretense y minoico. ¿Cómo se vive la fama y el éxito en la infancia? ¿Cuáles han sido las consecuencias cuando crecen? Esto mola un huevo, nunca falla. Coge la mierda de perro, la envuelves en papel. Buah, qué asco. ¿Y cómo vas a conseguir que la pisen? Muy fácil. Tío, la que vas a montar. ¿Se produce una disociación entre lo real y lo ficticio? I'm Miley Cyrus, I'm with CED, and I'm auditioning for the role of Zoe in Hannah Montana. ¿Hay una conciencia sobre el dinero que se desarrolla tempranamente? Hombre, la paga siempre la tengo recortada porque me la tienen que dar cuando me porto bien. O sea que no me la dan. ¿Es ético que los niños trabajen? Claro, una vez que se vuelven celebrities, se convierten en una marca. ¿Y se expongan al odio de las redes? ¿Hay una tendencia de la fama al narcisismo para la cual los niños no están preparados? ¿Qué ocurre cuando se olvidan de ti? Joder, estoy robando la infancia entre todos. Las gemelas Olsen, se me había olvidado también, claro. Madre mía, qué bueno, ya está, me callo. Voy a emitir este grito en nombre de toda mi generación. ¡Ah! Tengo a Juan José Ballesta a la izquierda. ¡Ah! Muy fuerte. Actor ganador de un Goya, como habréis visto, ¿eh? Actor revelación con 13 años. No me sale. ¡Ah! No, lo quería hacer, claro, tío, lo quería hacer como más flojo. Bueno, es un risotas, es del Risotas Club, claro, está claro. Y además, bueno, pues un crash de nuestra generación. ¿Cómo no? ¿Qué responsabilidad, Juanjo? También te digo. Estaba deseando venir aquí contigo, estar aquí. ¡Qué mentiroso! ¡Ay, qué mentiroso! Sí, ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Menos mal que me han puesto ya el rosa, pues para que vaya de serie. Continuamos con la mesa. Teresa DLV, ya es TikToker. Sí. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? 2,1 millones. Santo Cristo. Sí. Todas esas personas, tía. Son mucha gente. Joder, madre mía, Sí. tienes muchos más votantes que algunos partidos de este país. En verdad es muy crazy pensar en cuánta gente es. Ya si cuando llega el millón me costaba asimilarlo, ahora 2 es como, no lo entiendo, no entiendo el número. Madre mía, tía. Lo ponéis conquistáis algún país, ¿eh? Sí. Los Vamos, tiktokers. organiza una quedada. Digo, venga chicos, a conquistar. Pero vamos, total. En el Zoom tenemos también a Ramón Soler, psicólogo, escritor y divulgador sobre crianza respetuosa. Ramón, qué interesante.
Hola, ¿qué tal? Cuando se ponen potrosos los críos hay que respetarlos, ¿verdad, Ramón? Esa es la idea y lo que divulgamos y lo que proponemos, ¿no? Pues sí, que sean respetados y que se les escuche desde pequeñitos. Bueno, también en el Zoom, from las Illes Balears, Miquel Montoro, bueno, que es una persona que youtuber y además pues has ganado un hueco en todos nuestros corazones. ¿Cómo estás, Miquel? ¡Vame! Ole que sí, Miquel, ahí con tu burra de fondo. Madre mía, qué barbaridad. Me encanta todo el atrecho que tienes ahí en casa, hijo. Aquí hay de todo. Hay de todo, desde luego, no perdéis tiempo. Y, por supuesto, también Chim López, guionista, creador de contenidos y, bueno, pues también conocido en otras plataformas porque ahora se ha dejado el pelo largo, pero... Ahora me he dejado el pelo largo, sí. Entiéndeme, Chim. Bueno, también ídolo de masas generacional absolutamente. ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, muchas ganas de estar aquí, muy contento. Soy muy fan del programa en general. ¿Te hace risa? Ah, vale. ¿Has visto alguno? ¿Has visto los que...? He visto los que hay. Ah, vale. ¿Has visto los del rock and roll? Vale. Bueno, voy a empezar, sin paños calientes, cómo se vive la fama y el reconocimiento en la infancia y la adolescencia, Juanjo. Difícil de explicar, ¿eh? Porque, sinceramente, yo, por ejemplo, cuando me dieron el Goya, yo tenía 11 años, yo creo que lo viví como un juego. Porque yo no sé realmente si era consciente de que era actor. Con 11 años, cuando hice el Bola. Claro. Tengo muchos recuerdos, fue mi primera peli, la que me lanzó a la fama. Pero mis recuerdos que tengo era de que entre rato y rato, corriendo, cogía el balón y me ponía a jugar al fútbol, entre toma y toma. O sea, yo creo que no era consciente de que estaba trabajando realmente hasta los 14 años, cuando empecé con las pelis de Planta Cuarta, Cabeza de Perro y estas. Qué fuerte, ¿eh? Qué Pero fuerte, bueno, pero me lo he pasado muy bien y lo importante es que siempre he hecho lo que yo he querido. ¿Y el reconocimiento, Chim? ¿Qué piensas del reconocimiento así tan juvenil? A ver, es que yo cuando empecé, yo he estado en un programa en Disney Channel, entonces yo cuando empecé justo a trabajar ahí, fue una locura. O sea, yo no podía casi pasar por los coles, porque los niños pequeños eran como, ostras, tal. En plan, a lo Jordi Cruz de Art Attack, muy a menor escala, pero claro, pasaba. Entonces, bueno, de repente lo asumes como puedes. Es un plan cachondeo, empiezan a tocar a tu casa, la casa de tus padres de toda la vida, y dices, ostras, ¿sabes? Pero bueno, bien. Mamma mía. Te acostumbras. Mamma mía. Miquel, ¿qué es para ti ser famoso? Bueno, la verdad es que ser conocido, de ir a otros pueblos que no son de aquí, de familiares, que digamos, y que te pidan una foto. Para mí es básicamente eso. Total, ¿eh? Total. Teresa, ¿para ti? Para mí también es básicamente eso. Siento que puedes considerar que tienes fama y eres famoso el momento en el que hay gente que no solo te mira y piensa, wow, es no sé quién cuando te ven por la calle, sino cuando se emocionan por verte, o no solo eso, sino cuando les contestas a un mensaje en Instagram y ya se emocionan, porque tienes gente que te está siguiendo y está pendiente de lo que estás haciendo. Y en este caso, por ejemplo, ¿hay alguna anécdota o situación que os hiciera pensar, joder, esto va en serio? Yo dejé de trabajar y todo. Y yo me puse a trabajar de marmolista. De marmolista, ¿eh? Sí, cuando me dieron la Concha de Plata con 7 vírgenes, yo siempre he sido un tío muy normal. Ahora mismo vivo en el campo, con una oveja, con 2 cabras, con mi hijo, con gallinas, con erizos, rodeado de animales. Me gusta estar tranquilo. ¿Con erizos? Sí, tengo como erizos. Requisito. Erizos, tengo de todo. Y se me vino un poco grande, porque yo estaba comprando en el supermercado y estaba haciendo la compra y estaban las cajeras. Y me daba la vuelta y decía, che, te pillé. Niña, déjame hacer la compra. Y era todo como muy... Era el momento ese de boom cuando me dieron la Concha de Plata, era no poder salir a la calle, no poder disfrutar del dinero que había ganado. Dije, ¿de qué me sirve si no soy feliz? Si no soy feliz, ¿para qué voy a ser actor? Yo soy muy radical, ¿eh? Y soy un tío con muchos cojones y muy echado para adelante. Y dejé de ser actor. Hablé con un colega, me metió de marmolista, me puse a cobrar 800 euros al mes, que yo eso lo cobraba en 2 días. Y dije, me da igual el dinero y me da igual 8,80. El caso es poder trabajar a gusto. Pero luego fue peor, porque iba a las casas y la gente me decía, el Bola, ¿pero qué pasa? ¿Te hace falta trabajar? ¿No tienes dinero? Y yo decía, señora, por favor, metas en sus asuntos. Si es que es por no estar parado, que soy un tío muy nervioso. Y la gente luego se mete en todo. Y eso básicamente, el momento de fama es un poco agobio, porque no solamente te conoce todo el mundo, sino que todo el mundo opina. Todo el mundo se mete en tu vida, se creen que por haberte visto crecer en la tele tienen derecho a todo.
Claro. Algunas personas, ¿eh? Que luego hay gente encantadora. He quedado con gente que ahí me los he llevado en mi corazón para toda la vida. Tengo amigos fan que ahí los tengo, condicionalmente, lo que necesiten a mandar. ¿Recuerdas? Pero sí, dejé hasta de trabajar y todo. Dejar de trabajar, ¿eh? Estuve un par de meses de marmolista y luego con mi padre poniendo pladur. ¿Y tú recuerdas, Teresa, por ejemplo, el momento en el que de repente dijiste, cuidado, que ya no es solo a lo mejor un número en una pantalla, que sí, lógicamente importa, pero el momento en la vida real, en la calle o donde fuera, que dijiste, hostia. Pues a ver, yo siempre he sido de ir por la calle sin pensar en lo que está mirando la gente, si me están mirando, si lo que está pensando la gente. Antes ya de redes y TikTok. Sí, y todo, siempre he sido así porque he pensado que me da igual la opinión de los demás. Pero entonces por ello me ha llevado a ir a la calle y a lo mejor hacer cualquier estupidez. No muy fuerte, pero a lo mejor una estupidez con amigos. El problema al haber empezado a tener una audiencia es que tienes a gente mirándote por la calle. Entonces el momento fue cuando estuve yendo por la calle, a lo mejor haciendo una estupidez con mis amigos, a lo mejor yendo a un sitio que a lo mejor no tendríamos que ir y que alguien se acerca a reconocerte, porque tú no sabes, ese es el problema. También, siempre lo he dicho, considero que TikTok es de los lugares más tóxicos, que es de donde yo he crecido y todo eso. Considero que si alguien te pilla haciendo algo malo y sabe que por ello te podría cancelar o exposear o lo que sea, lo van a hacer por un minuto de fama. Entonces, es darte cuenta que tienes que tener cuidado porque no vaya a ser que en cualquier momento, porque sí que me ha pasado que me están grabando por la calle sin que yo me dé cuenta, que en cualquier momento te graben o sea, haciendo algo que no tienes que, lo suban a TikTok y ahora ¿cómo explicas eso? Ramón, precisamente a propósito de todo esto, tú como experto en psicología e infancia, ¿cómo correlacionan la fama y la infancia? Claro, pues es complicado, sobre todo cuando se llega de manera muy rápida a ese punto de fama, a ese nivel de fama. Entonces, claro, con niños que a lo mejor están jugando, se lo pasan bien rodando, grabando, cantando, pero exponerse de golpe a ese nivel de fama, de reconocimiento, ¿no?, que decíais, pues claro, puede ser muy duro. Puede ser muy duro, como decía Juanjo, claro, es que llega un punto donde tu prioridad es la felicidad, o sea, estar bien y estar tranquilo, no querer ese agobio presente en la calle a todo momento, ¿no? Claro, o sea que no son los niños y adolescentes lo suficientemente maduros como para lidiar con esa movie, ¿no? Claro, necesitan, sobre todo, yo creo que es importantísimo el apoyo familiar, la base que se tenga en casa de la familia para que te sepan ayudar y aconsejar frente a todo eso que pasa. Y bueno, hace tiempo ya era fuerte, era heavy el tema, pero ahora con las redes sociales, con la gente que va con el móvil a cada momento y que te pueden grabar, como decía Teresa, ¿no? En cualquier momento te pueden pillar y te pueden grabar y eso ya está subido. Pues es una presión tremenda. Total. ¿Crees que tu adolescencia, en el momento en el que empiezas a ser reconocido, habría sido distinta de no ser eso, una persona famosa, una persona conocida? Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que sí, porque al final es como que tú ya condicionas toda tu actitud, toda tu forma de ser, la condicionas totalmente a que te estén mirando o estén, sobre todo en la calle, a que, pues lo que decía Teresa, en plan que haya alguien que esté pendiente de que hagas todas las cosas, todo lo bien que deberías hacerlo. Entonces estás como todo el rato condicionado cuando lo piensas, cuando no, pues ya... Claro. O sea, ahora mismo estoy ya en esa actitud, o sea, al final yo hace bastante tiempo ya que no salgo en Disney, entonces es como, ha pasado un mogollón de tiempo como para que diga, bueno, ya está, o sea, ya pasó, pero sí, claro que condicionó. Y, Juanjo, ¿cómo haces para no volverte gilipollas? O sea, ¿cómo se hace? Pues te presenta la abeja que te pega un palizón y se te quita la tontería rápido. Así, ¿eh? Y más ahora que está en celo. Hace poco me di un cabezazo, me tiré una semana en el hospital, que me fracturó una costilla. No jodas, tío. Está en celo, me he echado novia y ahora no quiere ni ver a la novia, ¿sabes cómo te digo? La tiene una envidia. Sí, que le da igual el bola y le da igual... Estoy en medio del campo y la di un abrazo y hace... Dice, cariño, me está mirando, suéltame, suéltame. Y dice, nada, por ella, pero del tirón. Nada, yo siempre he tenido unos principios muy sólidos. He tenido una familia trabajadora, carpinteros encofradores, mi madre ha limpiado escaleras, gente de barrio y gente con las cosas muy claras. Lo que decía Ramón, que es muy importante también pues, tener una familia estructurada y tener una buena base. Claro. Porque yo me crié en unos pisos de Libima, mis padres no tenían dinero cuando me tuvieron con 16, 17 años, y era un barrio, pues,
gente humilde, pero que había de todo. Ya sabéis lo que conlleva la gente humilde, los pisos del Ibima. Porque hay gente que trabaja, gente que vende droga, gente que hace trapicheos y hay de todo. Entonces es muy importante para eso tener una buena base y unos buenos padres. Y sobre todo también, como dice él, escuchar a tu hijo y que él también tenga voz y voto en todo lo que él haga, no obligarle nunca a nada. Y mis padres con eso siempre han sido muy disciplinados. Entonces, porque luego a la hora de que el niño el día de mañana sea alguien o no sea alguien, es A, B o C, no hay más. Siempre es A, B o C, si te fijas. O te sale bueno, te sale malo, o se te va por el mal camino. No hay más. Y yo creo que eso lo he tenido. He tenido una buena base y he tenido unos buenos padres. Miquel, una cosa, por ejemplo, ¿cómo reacciona toda la gente de tu clase a que seas viral y a que mucha gente te siga? Bueno, la verdad es que como nosotros vivimos en dos pueblos muy pequeñitos donde eres familiar o eres muy amigo, la verdad es que ese problema no lo tengo. Ya que, a ver, los primeros 15 días de YouTube y cosas de esas, sí que la gente ya te miraba diferente. Lo que pasa es que ahora mismo no, es muy normal ya. Es muy, sí, Miguel pues está aquí, ya está. Y es así que tiene que ser, a mí, bajo mi opinión. Oye, pero bueno. ¿Y qué te dicen tus padres de todo esto? Bueno, mis padres principalmente siempre me dicen que tengo que ser yo y que si ven los estudios que bajan, adiós a todo, ¿eh? Anda, así, ¿eh? Me lo dicen. Así, ¿eh? Y sí. Totalmente. Y oye, Teresa, lo que estamos hablando ahora del tema de familiar y de la estructura así un poco pues en casa que puedas llegar a tener, ¿crees que también es importante? ¿O cuáles son tus safe places para todas estas cosas? Sí que me parece importante. Al haber conocido tanta gente, he visto la gran diferencia entre tener una buena estructura familiar y una no. Hay gente que acaba creyéndose lo mejor simplemente por tener un par de seguidores y gente con millones, que es lo más humilde que vas a conocer. Yo, por ejemplo, considero que tuve una buena estructura familiar, entonces que me enseñaron que no te tienes que tomar todo como... O sea, el mundo no gira alrededor tuyo, básicamente. Entonces, tener seguidores o no, no te hace más o menos, o sea, mejor que los demás, quiero decir. Entonces sí que considero que eso de la estructura familiar es fundamental. Y más que nada, a lo mejor no familiar, pero sí de amigos, gente que te esté apoyando constantemente y que te esté poniendo los pies en la tierra. Totalmente. Y, por ejemplo, Chim, a la hora de ligar, a la hora de que te traten en los entornos diferentes, ¿hay algo positivo dentro de todo esto? Bueno, es un buen tema de conversación. O sea, abres un buen tema de conversación. Al final siempre es como, tal, sí, pero ya está, luego no llega más. O sea, al final es un, ¿estás verificado en Instagram? Tal, pues es lo único, pero por lo demás es todo... Es todo así. Sí. Miquel, ¿tú estás ligando más o qué? Porque te has sonreído. Sin vergüenza. No, ligando no, pero... Lo bueno de esto es que tú te vas a un bar o a lo que sea y te dicen, una foto, y digo al dueño y eso, y le dice, sí, pero la mesa tiene que estar pagada. Y si vas con un par de compañeros, pues te quedas con ellos porque por una foto y te invitan a cenar o a lo que sea. Y pues eso es un punto a favor. Oye, tío, pues eso está muy bien, que te pongan tapa por... Bueno, joder, tú verás. Hombre, que te pongan tapa no está ni tan mal. Eso es lo que tiene que hacer Miquel. Una foto sí, pero sacas unas bravas. Exacto. Tiene que ser. Pero quiero un cochinillo. Unas bravas aquí. y un mosto. Menos fotos y más cochinillos. Oye, ¿y alguna cosa positiva de ser un niño estrella, ¿no? Por llamarlo así, por poner un término? Pues que he conocido gente espectacular y maravillosa a lo largo de la vida. Y que lo llevo conmigo en mi corazón, y gente que ha salido de la nada, fan que he conocido en Instagram, y veo que hay gente mala que solo se dedica a puntillar, que tienes que decir, tío, no me sigas, de verdad. Que yo no tengo el Instagram para esto, que yo lo tengo para que disfrutéis conmigo y os riáis. Si no te gusta, no me sigas, pero no me critiques. Hay gente de esa y luego he conocido gente espectacular, he conocido sitios maravillosos, pero sobre todo personas que he conocido. Con ese punto me quedo yo. Qué fuerte, ¿eh? Sí, Darío. Bueno, al final ven mucha gente, ven muchas caras y también eliges tú un poco según qué tal. Porque es lo que dices, hay gente muy buena, pero también habrá gente que trepa y de lo lindo, ¿no? Hay gente para todo, y eso ya lo ves tú venir de lejos, y más cuando tienes calle.
Tienes que allí ya viene de vuelta, ya según vienen ya los ves venir porque ya viene de vuelta, entonces. Joder, tío, es que tú llevas aquí con la escuela de la vida, la calle, mira, trancas y barrancas y todo esto, Juanjo, es que tú llegas con un máster distinto, también te lo digo, ¿eh? Madre mía. Teresa, lo mejor de todo esto, cosas que te hayan llevado, alguna anécdota que te lleves en el corazón forever. La cantidad de oportunidades que se me han presentado, como por ejemplo estar aquí, hombre, o sea... Esto es una oportunidad. Sí, no vamos a decir que no, gracias Televisión Española, esos impuestos, sentido, ¿eh? No solo eso, y también pues lo que dicen, que conocer a gente, la cantidad de gente que he conocido gracias a todo esto, lo agradeceré de por vida. He conocido a uno de mis mejores amigos, no sé, no puedo agradecerlo lo suficiente, la verdad. Oye, ¿y algún fan pesado, alguna cosa graciosa? Bueno, pues, alguna vez que me hayan seguido hasta el metro. Bueno, una vez me acuerdo que estaba yo con una prisa. ¿Hasta el metro? Sí, pero lo peor es que yo estaba con el Juanjo le hunde la nariz. La cabra, eso no. La cabra. El Juanjo. Vikingos también. La chucha a la cabra, eso vale. A la abeja. Hasta el metro, ¿eh? Sí, no, porque yo iba con mucha prisa. Además, había notado que me estaban siguiendo, pero yo estaba caminando muy rápido. Y de repente, por fin, me alcanzan y están... Vete, ¿te puedo pedir una foto? Porque claro, yo estaba yendo súper rápido porque llegaba tarde. Y las pobres que me habían seguido iban, que ya no podían respirar de lo rápido que habían corrido atrás mío. Oye, Ramón, todo esto que tú estás escuchando, la verdad es que no parece... No se oye excesivamente nocivo, pero a nivel psicológico, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener, pues eso, llevar a lo mejor una adolescencia un poco distinta? Claro, no, a ver, en sí no tiene por qué ser malo, ¿vale? Tiene todas estas cosas buenas que estáis comentando. El problema es cuando se puede llegar a un extremo donde si falla ese apoyo familiar que hemos hablado antes, pues se puede desconectar de la realidad, ¿no? Y pensar que ese mundo ficticio de las películas o de la televisión y tal es el mundo real, y entonces crea muchos conflictos, sobre todo cuando es a una edad muy temprana. Y como decíais antes, no sé quién comentaba, que claro, ¿qué parte de la infancia se pierden niños que han estado trabajando pero mucho tiempo, muchas horas? A lo mejor incluso no han podido ir al colegio, han tenido que hacerlo con profesores online o como sea. ¿Qué parte se pierden de la infancia? De los procesos que un niño necesita ir aprendiendo y atravesando para madurar. Pues hay que mantener el equilibrio, ¿no? Yo creo que si se logra ese equilibrio, no tiene por qué haber ningún problema. Hombre, claro, y no ir a clase siempre es un goce en esos momentos. O sea, aunque sea una vez... Partir el equilibrio, claro. Y partir el equilibrio total. Bueno, Darío, yo te tengo una sorpresa preparada. Kilgore nos ha preparado su vídeo especial Niños Famosos. O sea, tenemos Niñes. un vídeo especial. Hombre, claro, ahí lo tienes. Vídeo especial. Fíjate. Llega a Prodigios La Trompa y además, con su sonido tan especial, nos va a transportar a Paulina Rubio. Pero tranquilos, que esta vez el viaje es solo musical. O sea, de verdad, es que os estrangularía. Ainhoa, ven conmigo, no es por nada, es que estás llorando. Amor, pero ¿podrás hablar? Es que tienes los pómulos tan sonrientes. Por neta, claro. Claro, es lo que quería yo. Es que yo también sé hacer el gallo, ¿eh? No voy a hacer el gallo porque ya sería un poco exagerado. Ya he tenido bastantes faltas de profesionalidad ¿Está el desde niño el día de hoy. del ejército trabajando ya? No, porque tenemos... sí, ese niño sí. Tenemos la cara B de la fama. Claro, la cara B de la fama. O sea, ¿qué es lo peor de la fama? Sí. Buah,
vaya pregunta. No sé, yo, a ver, últimamente es como que pienso en cuando grababa y tal y estoy como nostálgico, pero es cierto que yo hay muchos programas que veo que no me acuerdo de haberlo grabado. Hola. Eso es muy fuerte, eso es rollo, a ver, dices, hostia, esto lo he hecho yo, y te ves en la tele y dices, pues no me acuerdo, no recuerdo este día. Entonces, es al final una presión súper tocha que Sí, que ha sido como un señuelo que te iban dejando, te iban Sí. tirando aquí. O sea, yo siento tal. como que los últimos 6 años de mi vida han pasado como mucho más rápido de lo que tendrían que haber pasado, ¿sabes? Ya. Entonces eso es heavy. Qué bajón, Chim. Wow. ¿Y para ti qué ha sido lo peor de la fama, Juanjo? Para mí yo creo que lo he sabido llevar siempre bastante bien. El momento de mucho boom, cuando me tuve que quitar y ponerme de mármolista porque no era feliz, porque no podía salir a la calle. Y luego por los momentos de ver amigos que se han metido en la droga, que han cogido por otros lados, por esa serie de cosas, por no tener una buena estructura familiar, porque él tampoco ha tenido las cosas claras, porque los padres no han sabido llevarle, por diferentes cosas y... Ya, que ahí ¿sabes? se pierde algo que lo que sea. Tengo muchos amigos míos, actores, bueno, pues que se han perdido. Yo siempre he tenido fama de muy de calle, de barrio bajero, pero nunca he sido un chico drogado, ni no me ha dado por esas cosas. Yo me tomo alguna copa con algún amigo, eso siempre, como todos, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema que está muy a la orden del día, ¿no? El que se pierdan con el tema de drogas, con el tema de... Sí, que tienes poder y ese poder te corrompa, Sí, ¿no? Por macho, así sí. decir. Y luego también los niñitos, pues que son niñitos y la gente, pues... les ve que son famosos y siempre pues, intentan coger, invitar a algo, agarrarles. Lo he visto en amigos. O sea, lo he vivido y he ayudado a amigos a salir de la droga. Y yo creo que ese es un tema que hay que tener mucho ojo con esas cosas, tener las ideas muy claras, tener unos buenos principios muy sólidos que te hayan dado tus padres, que yo los tengo, y ya está. Y luego ya pues encontrar el equilibrio y saber por dónde ir y dónde no meter la pata, y dónde sabes si metes la pata te vas a hundir para abajo. Y si vas haciendo las cosas bien, por norma todo viene rodado, porque lo bueno llama a lo bueno. Total. Eso es un punto muy interesante. Qué interesante. ¿Vosotros esto lo tenéis controlado, Miquel, Teresa? Sí, bueno, yo por suerte nunca he tenido mucho problema ni algo malo que me haya traído las redes, alguna que otra cosa pequeña, pero yo he visto amigos que por estar expuesto a tanta gente tienen unas expectativas que son imposibles de alcanzar, ser perfecto en todo. Yo por suerte desde un principio fui muy abierta con mi audiencia, entonces considero que eso me dio más correa suelta, por así decirlo, para no tener tantas expectativas. Pero es que yo tengo gente que a la mínima que hacen algo mal ya es todo el mundo encima suyo. Y ese es el problema que yo considero de todo esto, que es qué tan expuesto estás a que te critiquen, a que te estén mirando, a que si no haces esto lo estás haciendo mal. Ya. No, todos somos humanos, todos vamos a cometer un error en algún momento. ¿Tú qué piensas de esto, Miquel? Yo creo que lo peor de todo esto es, por ejemplo, yo he recibido amenazas de gente a mi familia diciendo las voy a matar, a mi hermana sobre todo, cosas así, que tú dices, vale, a ver, puede ser una broma, una mentira, perdón, mi mallorquín ya sale, una mentira, o puede ser verdad y cuando tal, y pues eso, no sé, te hace sentir mal, porque tú dices, hostia, lo estoy haciendo por diversión y ahora ya está afectando a mi familia. ¿Qué haces tú en ese momento? Yo, por ejemplo, no sé, los dejo, hago todo y ya si luego que están empezando ya a hacer algo más que amenaza y eso, yo hago punto y final. Es decir, ya movemos más cosas y eso. Eso es lo único que veo yo negativo a eso. La fama y eso es lo único negativo. Madre mía, hombre, lo único negativo, unas Oye, amenazas. yo digo ya, como alguien haga algo malo a Miquel, le reviento la boca. Le arranco la cabeza yo también. Vamos, ¿Quién ha dicho eso de su hermana? ¿Quién ha Juanjo, dicho? yo y el Miquel, carnero. mándamelo la dirección. O sea, cuidadito. La dirección IP. Mándame la dirección. A tu cordero. Exacto. ¿De qué manera afectan, pues, por ejemplo, a día de hoy sí que es más palpable en cuanto a
likes y demás, pero en vuestra época sí que es cierto que pues eso, era simplemente exposición y demás. ¿De qué manera te afecta a nivel psicológico el que gustes? O sea, a ti, por ejemplo, ¿cómo te afecta? Yo di el gran boom, por así decirlo, o sea, mi boom más grande en cuarentena. Yo llegué a estar obsesionada con cuántos likes tenía, cuántas visitas, qué sí seguidores, y llegó un punto en el que tuve que parar y decir, a ver, Teresa, esto no es sano. Tus emociones y cómo te estás en un día depende de lo que está pasando en redes, depende de otras personas, y esto no es sano. Yo creo que cuando das un boom muy grande, de cierta manera, y a muchas personas, no creo que a todas, es como que te hace, de cierto modo, obsesionarte con ello. Entonces es como que llega un punto en el que dependes de ello y lo buscas y lo necesitas, y es como que tienes que simplemente parar y darte cuenta, a ver, respira, porque esto no es sano. Tienes que darte cuenta que pues no siempre te va a ir bien, no siempre vas a tener un boom que todo el mundo te va a conocer y vas a subir miles y miles de seguidores al día. A veces es más lento y por ello no pasa nada. Que eso yo ya me di cuenta cuando me di cuenta que mi estado emocional dependía de mis redes. De los números al Qué final. fuerte eso. Chimi, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo se vive un poco la, por así decir, no caída después del hype? Pero bueno, hay un momento de clímax, ¿no? Y otro momento en el que se baja de forma natural. Es un arma de doble filo, porque también, si lo piensas, el hecho de tener tanto interés te genera que le cojas un poco de odio a esa cosa que te ha hecho como de repente petarlo, ¿sabes? Entonces es un poco que intentas separarte, o sea, no el fenómeno tampoco Miley Cyrus a lo loco, ¿no? Pero sí que es un poco que intentas como, bueno, va, que todo el mundo te lo recuerda y es como, va, intento salir de ahí, Yo es que después no he hecho más castings, o sea, a mí el tema de estar delante de la cámara tampoco ha sido una cosa que me flipe, pero sí que supongo que después de que te hayan hecho tanto caso durante tanto tiempo, de repente que no te lo hagan, debe afectar, o sea, es como, ostras. Hostia, Ramón, dinos tú algo respecto de esto. ¿Cómo lidian los niños y adolescentes con la frustración? Claro, eso puede ser un problema cuando están tan acostumbrados a ese reconocimiento, ¿no? A que les hagan caso, que cualquier cosa que haga tenga millones de visualizaciones, que cuando por cualquier motivo ya no están ahí en primera línea, pues el batacazo puede ser grande. Entonces, tienen que... yo siempre lo que creo es que, claro, no se le puede caer bien a todo el mundo. No podemos depender o forzarnos a hacer algo pensando en si va a gustar o no. Total. Cuanto más natural, y eso se transmite mucho, ¿no? Cuanto más natural se es, pues eso se transmite y eso gusta a la gente. Y sí que hay que concienciar mucho a los niños y a los jóvenes, ¿no? Que se trabajen mucho, que refuercen mucho su autoestima, que estén a gusto y disfruten de lo que hagan y que no estén pendientes de las visitas o de los likes que tengan. No, desde luego. A ver, hay una cuestión aquí que también a mí me preocupa y es que la fama al final deriva de un curro, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, ¿está bien que los niños trabajen, por así decir, en eso, o hay algo de todo el tema de pasta que se le puede descontrolar a un niño, o simplemente un niño no ve la pasta? Según los padres que tengas también hace mucho, porque yo mis padres mi dinero... Oye, los padres de aquí les vamos... O sea, claro, es verdad. vamos. Mis padres si hubieran querido se hubieran fundido mi dinero. Yo recuerdo una vez que mi padre dijo, voy a coger este pequeño dinero de tu cuenta para comprar una cámara para acompañarte a todos los rodajes, tener todos tus rodajes en fotos. Y la cámara la tengo en mi casa hoy por hoy. O sea, se me devolvió. Pero tengo amigos, actores, que no voy a decir nombres, que les han fundido la cartilla a sus padres, ¿sabes cómo te digo? Y que les han utilizado sus padres para sacar beneficio de ellos, ¿sabes? Eso mis padres nunca lo han hecho conmigo, siempre he hecho lo que yo he querido, lo que me ha apetecido, incluso a veces de niño he dicho a cosas que no y luego me he arrepentido, pero mis padres no me han cuestionado. Me han dicho, creemos que puede ser bueno para tu carrera, si realmente te vas a decidir a ser actor, que hagas esto, pues porque es bueno para ti, porque es productivo para tu carrera, porque no te va a afectar a tu niñez. Yo es que he tenido unos padres siempre muy... Qué fuerte los padres. Mi padre era como yo, era muy loquete, muy echado para adelante, pero luego tenía muy bien los pies en la tierra. Y mi madre ha sido siempre una señora, vamos... Joder, desde aquí un beso. Lo sigue siendo. Mi madre tiene 49 años y va a boxeo, va a spinning, va a cuerdas, hace body combat. Tío, o sea, mi madre es una máquina. Aquí la tenía que haber traído yo. Nunca podré llegar a ser esa madre, también te lo digo, madre mía. Yo tengo una suerte con mis padres, la verdad. Bueno, les mandamos otro beso. Si 3 besos van ya para los padres. Hombre, como y han tenido mucho que ver en mi vida y en las decisiones que yo he tomado. Evidentemente los padres lo son todos. Sobre todo hasta que un niño ya tiene
uso de razón en todo y sabe Claro. dónde quieren encaminarse. Ya llega a la mayoría de edad. Porque sí que es verdad que muchas veces con 15 años todavía no tienen las cosas claras. Sí, por ejemplo, y en el tema pasta, cuando entra toda esa cantidad de dinero en una cuenta, Bueno. ¿hay consciencia de eso o tú...? en ese Tampoco sentido había no? tanta pasta en mi época. Vamos a ser sinceros, o sea, esto tampoco es en plan Estados Unidos, que es Disney, pero luego tal, no es tanta pasta, así que tampoco... Yo la gestioné pues como pude, al final era estudiante y de repente pues dices, no es un sueldo de tal, pero bueno. Sí. Hombre, más que de cuando yo estaba en el Telepi, seguro. Sí, no, fijo, pero tampoco es... No mucho más. No mucho más, la verdad, no mucho más. Pero ¿cómo se Entiendo. lleva a nivel psicológico eso, el ser probablemente el acaudalado de tu grupo de amigos? Hostia, el acaudalado. Lo he sido Pues eres durante- el invitador. Durante muy poquito tiempo, en verdad, pero sí. Después ya fue como... A ver, yo es que yo soy muy de ahorrar. Yo soy de- Enséñame, tío, por favor. Tengo el bolsillo roto, Pues se me van tengo unas cayendo apps los ahora se me van cayendo los que en plan que te redondean el dinero, flipas. Pero sí, yo soy muy de ahorrar, entonces, pues bueno. Ahorré hasta que ya no queda nada, Ya. Miquel, ¿a ti te piden mucho que invites ahí en el pueblo o qué? Bueno, a veces muy pocas, muy pocas, pero a veces alguna me tengo que invitar Ah, bueno. para quedar bien. ¿Pero tienes mucho dinero en el bolsillo o no, Miquel? Mira, ahora mismo no llevo ni cartera. Ay, mi niño, pues eso es lo bueno. ¿Y tú, si tuvieses un hijo, le dejarías ser famoso, Miquel? Bueno, yo creo que lo tiene que decidir él y tiene que hacer lo que él quiera. Es decir, si pasa gusto y lo quiere hacer y le gusta hacer 4 cosillas y eso, pues sí. Ahora, si no le gusta y le tienen que obligar, le tienen que decir, venga, hazlo, no se lo dejaría hacer. Total. Ramón, la tendencia con la llegada y el asentamiento de redes sociales y demás, en la que hay padres que utilizan a sus hijos, que de alguna manera sobreexposicionan a sus hijos, ¿puede llegar a haber casos de explotación como tal? Claro. Yo creo que el problema de estar expuesto a los medios siendo muy pequeño no tiene que ser bueno ni malo, sino, como tú dices, como muchas veces son los padres que por ser ellos también los que satisfacen sus quizás carencias de ellos, utilizan a sus hijos para eso, para exponerles, para conseguir la fama, para conseguir los seguidores. Entonces, eso sí que puede crear unas expectativas demasiado altas en los niños, puede crear una presión tremenda. Y claro, esa sí que puede ser la parte negativa de todo este tema que estamos hablando, ¿no? Por otro lado, como decía Juanjo, cuando los padres están ahí, apoyan, y de verdad es algo que sale del niño, puede ser la música, puede ser el cine, puede ser cualquier tema, es algo que sea del niño, que sale del niño y los padres le apoyan, pues ahí no tiene que haber ningún problema. Al contrario, es un niño que puede haber encontrado su afición, ¿no? su elemento desde muy pequeñito y lo va desarrollando. Pero los problemas vienen cuando no es algo que al niño le sale o le apetece, sino que es un poco forzado por los padres, ¿no? No, total. Yo conozco unos cuantos casos de Sí, esos, hombre. De que han apretado. Uno está en rodajes y habla con los actores y decir, es que esto no puede ser, es que el niño no quiere rodar y la madre le obliga. Y esto no puede ser. Y hemos tenido nuestros debates allí y más de una vez. Qué fuerte eso, De esos hay muchos, sí. Eso me parece un poco fuerte. Igual que también, o sea, que tampoco me parece adecuado que si tú quieres hacer una cosa como niño y quieres experimentar, también, ¿sabes? No se te dé la oportunidad de tener un acercamiento a ciertos ámbitos de lo que sea, ¿sabes? O sea, si te apetece, yo qué sé, pues pintar, pues tú digas, no, pintar no, menos grafitis y más lo que sea, ¿sabes a qué me refiero? Coño, pues también habrá que dejar a los chavales que camelen, ¿no? Teresa, momento ego. ¿Tú has tenido alguna vez ego? ¿Has tenido que lidiar con tu propio ego o en alguna cosa así? No. ¿Crees que no ha sido o no es o a lo mejor que haya No, habido? yo creo que no, pero porque nunca he tenido ego, vamos, ¿Qué es más eso? que nada. Ego, nadie tiene aquí en esta Es eso, mesa. tío, Al yo no final sé lo nadie que es el tiene ego. ego. No sé Madre lo que mía. He tenido que lidiar con gente con mucho ego
Pero para mí, por suerte, eso nunca ha sido un problema y espero que nunca lo sea. Mira, buena reflexión. ¿Tú has tenido ego? ¿Tú crees? ¿Tú qué crees? Bueno, creo que puedes haber tenido 5 minutos de ego y 5 minutos de no. Que va, yo siempre No. tengo los pies mucho en la tierra. Siempre que gano un poco más dinero de la cuenta, lo he usado para ayudar a mi familia, para preguntar a mis amigos si les va bien, si les tienen compras, si necesitan algo. Nunca he tenido ego. Nada de Nunca ego. ha ido conmigo. Me he criado en un barrio de pisos de Libima, me he criado con gitanos, con marroquíes, con extranjeros. Hemos estado siempre todos muy unidos. Yo ni lo he conocido y cuando oigo la palabra ego es que... Bueno, pero es una cosa que existe, ¿eh? Sí, claro que Y sí, tú, por y tú has supuesto. convivido con ella, Hombre, a lo mejor. sí, no, yo no. No, Yo no. no de He convivido forma con gente que directa, ha tenido con gente, eso. por eso te digo que has Llegar a un- convivido a un con rodaje y gente, decir, claro. ya, pero es que yo soy, ya, pero es que yo, pero es que tú, están primero estos actores que van a grabar y después te toca a ti. No, pero es que yo tal y vengo aquí, tengo que ir el primero porque me tengo que ir. Digo, bueno, escucha, mira, ponte ahí, si no, vete ya directamente. Pero están los chavales primero. O sea, eso es ego, ¿no? Total. Pues eso para ellos. Pues eso para ellos. Eso para ellos. Sí. Pues yo tengo otra opinión. A ver, una cosa es lo que tú... para mí, ¿eh? Una cosa es lo que yo pienso en mi propia cabeza, que no es ego en plan de... Es que tal... Pero sí que muchas veces he pensado, ostras, pues esto ¿por qué no me está pasando a mí o por qué tal? Pero luego otra cosa es cómo lo has sabido gestionar. Yo Claro. lo he intentado gestionar pues lo mejor que he podido, pero claro que he tenido pensamientos de estos que te vienen de golpe, pum. Pero bueno. Alguna envidieta, alguna cosa, pero que puede ser humana, ¿sabes? Como te puede pasar Claro. en una oficina. Literal, Claro, literal. Pero claro. bueno. Oye, Miquel, Ramón, nos vamos a despedir ya de vosotros, que tenemos que continuar con pues nuestra juventud, que vamos a incluir también por aquí, que vosotros también, yo sé que ha sido un ratito que nos habéis podido ofrecer, que os agradecemos infinitamente. Y bueno, pues que os esperamos ver por aquí físicamente en algún momento. Estáis invitados, tú también, Ramón, que yo sé que te has quedado con Genial. cara de callos. Claro, cuando se pueda, pues nada. En allí cuanto voy. se pueda, estás invitado a unos Encantado. callos. Y tú también, Miquel, con su buen hombre, con su buen cochinillo de segundo. Exacto. Ahí está el punto. Pues nada, vámonos a por el segundo vídeo de nuestros creadores de contenido de este maravilloso programa llamado Gameplays. Tengo que comprar pan Bimbo, huevos y leche, porque claro, si no, ¿cómo baño gato? Hostia, y esta tarde juega el Betis contra el Villarreal y luego el Chiringuito. Habrá que verlo. Gol de Macaulay Culkin. 4-0 para el Villarreal. Necesito snifar diamantes de Ruanda ya. Ya. ¿Dónde coño están mis diamantes? Supongo que los habrán traído, ¿no? Hoy. Puede que mañana. Oye, ¿pasaría algo si me lío con mi padre? Pregunto. Por cierto, el caballo que compré el mes pasado, ¿dónde está? Porque me acuerdo que le pinté una bandera pirata en el costado para que no se perdiera. Por cierto. A ver si esta tarde encuentro un hueco y le prendo fuego al Lamborghini, porque es que si no, es que va a ser imposible meditar, ¿eh? Bueno, recojo esto y eso sí, antes de nada, ir al súper a comprar las cosas que me faltan. Ah, y pala y cloroformo, que no se me olvide. Ay, qué vida. Ya le subago, le faltan horas al día. ¿Henry habrá cocinado la placenta de serpiente? Puto Henry, joder, si lo sé, le pregunto qué y le digo que me quedo a comer una pizza hawaiana aquí. Pan. Pues ya estamos de vuelta, Darío, así de claro, ¿eh? Ni por arriba ni por abajo. Hemos incluido a las futuras promesas, las futuras promesas famosiles. La cantera. Bueno, las futuras promesas famosiles no. No, realidad. La realidad. Sergio Jurado, él es Sergio Jurado YT, porque me imagino que Sergio Jurado ya estaba pillado, ¿no? El user. Efectivamente. Vale. Y bueno, además tienes una barbaridad de seguidores en TikTok también. Es que ahora es lo que hay. O sea, qué barbaridad. Y también tenemos a Imagic. Hola. ¿Qué tal estás, cariño? Pues nada, aquí estamos. No, ya te veo. O sea, yo lo único que quiero saber es si tú trabajas, por ejemplo, de forma activa para que tus seguidores sigan creciendo o quieres hacer que ese reconocimiento sea pues gracias a lo que tú haces de forma pues así como un poco, pues esto lo hice y fíjate, pues así ha caído. No, a ver, yo simplemente grabo todos los días vídeos de magia porque mi contenido es de magia
y pues me conocen por eso, y si pues llega algo más, pues mira, eso que está bien, pero no me quiero dedicar a ello profesionalmente, la verdad. No te quieres dedicar a ello. ¿No crees que hay una cara B de todo esto, del mundo famosil? ¿Ya te reconocen por la calle y esas cosas? Sí, sí, sí. Siempre que salgo. Siempre que sales, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Claro. ¿Y te da la chapa o no? Bueno, hay veces que me sorprende, a mí me hace más ilusión que a la gente que me para, pero otras veces es como, no sé, te sientes muy observada. La gente pues está todo el rato detrás de ti porque no saben cómo pedirte una foto y es como, por favor, pídemela ya que me siento muy observada, por favor. Pero bueno. Total, tía, total. Y Sergio, bueno, tú en este sentido, pues un poco la misma pregunta que hemos hecho a Inma. ¿Te sientes cómodo haciendo lo que tú estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de forma voluntaria, por divertirte? ¿O ya ahí estás buscando una contrapartida pues, para que los seguidores sigan creciendo? ¿Estás intentando profesionalizar un poco más todo esto? Bueno, yo a diferencia de Inma sí que me molaría vivir de esto. Pero claro, esto todo es tan irregular que un día estás aquí, otro día estás abajo, otro día vuelves arriba. Entonces me gustaría al menos poder establecerme bien, poder vivir bien. Ya está, solo quiero eso. Y, por ejemplo, ¿tú, Sergio, dirías que tu vida es mejor o peor que las personas que no tienen tantos seguidores en redes? Bueno, es una pregunta difícil. A ver, depende de cómo veas tú el sentido de la vida. Cada vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me encanta que la gente vea mi contenido, que me lleguen mensajes de que pues estoy mal y cuando veo tus vídeos me alegran el día, pues eso a mí me llena, pero a otras personas evidentemente les llenará otro tipo de mensajes. Por ejemplo, una cabra que te pega golpes en las costillas también está muy bien. Hay que decir, hay que recordar, Inma, ¿cuántos seguidores tienes ahora mismo en TikTok? 7,8 millones. ¿Y Sergio, cuántos tienes ahora mismo en TikTok? 3,6 millones. Vale, pues escuchadme una cosa, chavales, si os juntáis y formáis un país, a lo mejor sois el país número 60 del mundo, una cosa así, ¿vale? O sea, que pensadlo de verdad, porque ya os juntáis a Teresa y ya, pues bueno... Y ya os dejo la cabra y ya... Claro, ya sois básicamente Checoslovaquia, así que pensad que está bien. Estaría guay. Inma, a ti en este caso, por ejemplo, ¿cómo te afecta el ser conocida en redes? A ver, pues para mí es algo nuevo porque yo empecé en la cuarentena y ha sido todo así de repente. Entonces yo cuando salgo a la calle, pues como wow, me conoce la gente. Pero por una parte está guay y por otra parte, como ya he dicho, a veces te sientes muy observada y muy incómoda. Pero está bien. ¿Qué ibas a decir, Darío? No, quería preguntarle a Sergio también sobre el tema que hemos hablado aquí, lo que hemos comentado del ego, ¿no? Que si tú has visto que te ha podido afectar, si a lo mejor tú algún día has tenido algún pensamiento y has dicho, echa el freno que no me mola esto. ¿Te ha pasado? Bueno, no lo sé, porque de puertas para adentro dices, no, yo soy el mismo de siempre, pero siempre te viene alguien y dice, oye, has cambiado, la típica frase, ahora eres famoso y has cambiado. Pues yo me veo igual, o sea, yo creo que el ego no me ha influido, porque, no sé, yo siempre he visto a los influencers desde arriba como, ojalá ser como ellos, y ahora que estás como un poco nivelado dices, bueno, pues tampoco estaba... ¿Y a ti cómo querrías orientar, por ejemplo, Sergio, tu vida profesional? Que has dicho que la quieres vincular un poco a esto, aprovechando, bueno, pues este momento que tienes, que evidentemente es al final un flujo de gente que, joder, también puedes materializarlo como si fuese tu curro, porque haces lo que quieres, cuando quieres y encima, bueno, pues puedes sacar un beneficio económico de esto. ¿Cómo has pensado orientarlo? Pues no sé, yo creo que seguir en todas las redes, estar pues en YouTube, en Twitch, en TikTok, intentar crecer en esas redes y también un poco abrirme a otros mundos, pues una serie me gustaría, una película o incluso doblar algo, porque el mundo del doblaje también me fascina. Pero impulsar ahora mismo mi persona y luego ya que alguna productora se apiade de mí y pues me dé otro empujoncillo por otro lado, por si acaso.
Bueno, te están escuchando muchas productoras al mismo tiempo, así que bueno, Sergio, pues tomamos nota. Inma, en tu caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ocupa al día, pues yo qué sé, el pensar en lo que tienes que hacer? O sea, si te llega a agobiar el hecho de que tengas que preparar nuevo contenido, si te agobia el hecho de, pues ahora este vídeo no ha tenido tanta repercusión como yo querría. O sea, ¿cuál es el nivel de frustración en tu día dentro de todo esto? A ver, yo es que hago magia, entonces cuando grabo, yo qué sé, 3 vídeos al día y al siguiente día quiero grabar algo más, pues ya es como que me he quedado sin idea porque, claro, es magia, no es como otras cosas que tienen más gran variedad, no, es magia y hay varios trucos y de esos trucos pues no te puedes salir porque no tengo más en mi casa y es con eso. Entonces, bueno, a veces te frustras porque no tienes con qué grabar y acabas pues inventándote cualquier tontería. Pero bueno. Inma, ¿tú qué estás estudiando ahora? Yo estoy en la universidad. ¿Y qué quieres ser? ¿Quieres hacer algo de mayor distinto a esto? ¿Distinto a la magia? Sí. Sí, claro. Quiero trabajar en algo y luego si puedo compaginarlo con la magia, pues mira, eso que me llevo. ¿Pero qué estudias tú, Inma? Informática. Ah, informática. Guau, interesante, ¿eh? Ojo, No, yo no conozco de momento a la magia mezclada con la informática. No, joder, Inma, ojalá puedas hacer magia con informática, que no sea encender y apagar, por favor. Enciende y apaga el router. Pues nada, oye chicos, pues os vamos a dejar ya, ha sido un ratito muy breve pero intenso y agradable. Sergio, Inma, os deseamos toda la suerte del mundo, que sigáis dándole caña, que persigáis vuestros sueños, que os cuide mucho la familia y que acabo de parecer que pues un Christmas de Navidad, pero es que yo soy así, perdonad. Es eso, o sea, magia informática y se saque yo. Hombre, claro. Y los productores pues nos están mirando, Sergio. Un besito muy grande, chicos. Un beso, chicos. Adiós. Gracias. Bueno, pues ahora ya, pues para cerrar un poquito, yo quería preguntaros qué echáis de menos o qué os hubiese gustado hacer en vuestro futuro si no hubieseis hecho lo que habéis hecho. Pues si yo te digo que si yo no hubiese empezado en redes, estaría ahora mismo metida en ingeniería aeroespacial. ¿Aeroespacial? ¿Qué haría ahí? Probablemente muriéndome. Así que la verdad es que agradezco que me saliese esta oportunidad, porque no me imagino ya ahí. Es un mundo que ya lo veo totalmente distinto a lo que soy yo hoy. Entiendo. ¿Tú, Juanjo? Yo hubiera sido biólogo o carpintero encofrador, que siempre me ha gustado, como mi padre toda la vida. Qué fuerte. Encofrando, desencofrando, haciendo escaleras, levantando O bloques. biólogo, ¿eh? Al tanto. Fíjate. Qué bueno. Me encanta la obra y me encantan los bichos. ¿Sí? Y yo de pequeño es que quería ser un buen conductor de trenes, la verdad. Con eso me quedo. Me habría gustado, en verdad. De trenes, ¿eh? Sí, a ver, un poco monótono, pero oye, yo qué sé. Era lo que quería. Nunca había escuchado a alguien decir que quería por la cara, sí, pero... Bueno, claro. Pero de los que llegan al final del trayecto y da así hacia atrás todo el trayecto. Es que se gusta, ¿no? Ojo. Aparcado. Aparcado. Vale. Bueno, nosotros en el programa siempre hacemos al final pues como una ronda final de reflexiones o de consejos o algo que os guste destacar y pues aprovechar que la gente nos está escuchando para que les llegue a sus casas. Así que, bueno, pues, ¿te animas a decir algo? ¿En qué aspecto? Pues, hombre, en lo que tú quieras, ¿sabes? Si quieres dar un consejo vital para siempre, pues de una. Si quieres volver a lanzar un saludo a la mamá, que está ahí en su casa... ¡Mami, que te amo! Cuando vamos juntos a Oseo. Claro. No, nada, pues... Infancia y fama también puede ser que las cosas antes de hacerlas, los chavales que están empezando, por ejemplo, en mi mundo, que es de lo que yo hablo y de lo que vengo a hablar, pues que piensen bien las cosas antes de hacerlo, que pidan consejo a sus familiares y bueno, que siempre pues, que piensen los pros y los contras y que siempre intenten barrer para casa y ayudar a los suyos. Hombre, claro. Teresa. Yo un consejo que daría a la gente que le gustaría empezar en este mundillo de crear contenido, lo que sea, es prepárate para no gustarle a todo el mundo. No siempre puedes hacer feliz a todos. Es algo que mucha gente intenta. Yo en su momento lo intenté, caer bien a todos, pero... la presión que supone no vale la pena porque nunca lo vas a conseguir. Siempre va a haber esa una persona que por tenerte envidia
no le vas a gustar y no puedes intentar gustarle porque no lo vas a conseguir. Entonces, si vas a empezar en este mundo, eso, prepárate porque no todo el mundo te va a querer. No todos son risas. Justo. Vale. Y yo añadiría un poco que analices si lo que quieres es esa fama o que te hagan casito un poco, ¿no? Que lo tenemos todos un poco dentro tal, o realmente te gusta lo que estás haciendo. Y si al final es lo segundo, pues para adelante. Y si es lo primero, pues dale una vuelta. Dale una vuelta. Sí. O dos. Le damos el teléfono del doctor Santos, que es nuestro psicólogo de confianza de aquí de Cabecera en Place. Bueno, ¿qué nos pasa, Darío? Te voy a contar. Que nos hemos ganado unas vacaciones. Esto es así. ¡Anda! Fíjate, qué suerte. Así que estamos a la vuelta de Semana Santa con lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, un programa preparado pues para todos los públicos, as usual. Y, por supuesto, si nos quieres seguir en nuestro, bueno, pues en nuestras redes sociales de confianza. En especial. En Spotify. Spotify, que podéis escucharnos mientras estáis, yo qué sé. Lo puedes poner a tu cabra si quieres, ves claro, a todos. Sí, se relaja, tenemos redes para, finísimo. Tenemos Spotify redes para Twitch. todo el mundo. Atentos Spotify, Twitch, YouTube, Instagram, todas las movidas. Mira, o no nos sigas y sigue confiando en que esto algún día irá genial. Gameplays@rtv.es, pues para escribirnos tus correos y soltarnos tu movida y nosotros mandarlo directamente a la papelera. Y felices vacaciones, Darío. Vamos, qué currada nos hemos metido. La manita, la manita. La manita relajada, Manuel. Adeu, que vaya muy bien. ¡Mua!